Hoy le quiero hablar de decisiones. Hay un hombre en la Biblia que todos ustedes conocen su nombre porque tomó una mala decisión. Y esa es la razón por la que ese hombre pasó a la historia, porque tomó una mala decisión. Ningún otro hombre en la historia que ha ocupado el cargo que él ocupó es reconocido ni recordado. Por ejemplo, si yo le preguntaría a ustedes, dígame el nombre de algún gobernador provincial de la antigua Roma. ¿Qué va a decir? ¿Qué está preguntando el pastor eso? ¿Qué voy a recordar yo? ¿Algún gobernador de provincia de la antigua Roma? Usted me dirá, no me sé ni los nombres de los exalcaldes de Managua y me voy a saberlo, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que usted sabe bien del nombre de Pilato, sí o sí. Entonces de él le quiero hablar porque Pilato pasó a la historia y es recordado en la historia por como un hombre que tomó una mala decisión. Y las decisiones nos pueden destruir. Las malas decisiones nos pueden destruir y las buenas decisiones nos pueden bendecir. Para ello vaya conmigo al libro de Mateo, por favor, Mateo capítulo 27, versículo, voy a leer nada más unos 3 versículos. Esta historia ustedes la conocen muy bien. Mateo 27, versículo 24, por favor. La palabra del Señor dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Este capítulo 27 de Mateo nos narra el juicio ilegal que se le hizo a Jesús. Y digo ilegal porque se violaron varias normas. Los judíos no hacían nada si no eran con norma, y la ley establecía ciertas normas para poder juzgar a una persona, poder juzgar a un judío. Por ejemplo, a un judío no se podía juzgar de noche. Y Jesús, todo el complot que hicieron contra Jesús fue de noche. Y ese juicio que debía de ser de día, en el día, debía de ser ratificado al día siguiente. Y a Jesús, el grupo de ancianos, de líderes religiosos, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos, que eran la cúpula religiosa de los judíos, se confabularon los líderes y juzgaron a Jesús de noche. Por eso ve que usted en el capítulo 27, por favor, 27 versículo 1, mantenga su Biblia abierta porque solamente voy a citar algunos versículos para que tenga una idea general. Venida la mañana, o sea, al amanecer, porque a Jesús lo juzgaron de noche y no quisieron esperar hasta el día siguiente como establecía la ley, sino que estos tipos tenían una prisa inmediata de poderle juzgar. Entonces el libro de Mateo nos habla de un juicio que se le hizo a Jesús ilegal, en el que se violaron muchas normas, muchas reglas. A Jesús se le hicieron 3
juicio. El primero, el segundo y el tercero. Amén, ¿verdad? Mateo habla de 2 juicios, porque Lucas habla del segundo. Mateo habla del primer juicio, Lucas habla del segundo, y Mateo en el mismo capítulo 27 habla del tercer juicio que se le hizo a Jesús. El primer juicio de Jesús fue ante Pilato, el segundo juicio de Jesús fue ante Herodes, y el tercer juicio de Jesús regresó a Pilato. Por eso aquel dicho famoso de Herodes a, porque ninguno quería tomar parte. Ok, entonces de eso nos habla este capítulo 27, de ese juicio que se le hizo a Jesús. Los judíos eran una nación que estaban subyugada por el Imperio Romano y tenían algunas libertades, pero no todas. Entre las libertades es que los líderes religiosos podían gobernar a Israel y podían gobernar y hacer juicio en su nación, pero lo que no le era permitido a ellos era condenar a alguien de muerte. Podían haber sanciones civiles, penales, pero no tenían la libertad los líderes religiosos de condenar a alguien de muerte. Y esa es la razón por la que los líderes religiosos, cuando ellos dicen matemos a Jesús, buscan a Pilato para tener la aprobación del Imperio Romano, porque ellos estaban bajo el Imperio Romano. Ahora, ¿qué era Pilato? Pilato era un gobernador. Era un gobernador. El Imperio Romano ponía gobernadores en las provincias, en las regiones, y un gobernador podía gobernar, valga la redundancia, 3, 4, 5, 6 provincias, dependiendo lo grande de la provincia, y también dependiendo la cantidad de personas que pudieran haber ahí. Entonces Pilato era el gobernador de Judea y de Samaria. Y cuando Pilato, a él le llevan a Jesús, Pilato en un inicio encuentra que en Jesús, usted puede llegar a leer todo el capítulo 27 a su casa, con calma, y lo va a entender muchísimo mejor. Cuando a Pilato le llevan a Jesús, Pilato sabe que Jesús es inocente. Y Pilato dice, en este hombre yo no encuentro ninguna culpa. Y en esas indagaciones que Pilato hace acerca de Jesús, se da cuenta que Jesús procedía de Galilea. Y entonces, como Jesús procedía de Galilea, Pilato dice, aquí la tengo fácil. Se lo voy a mandar a Herodes, porque Herodes, Galilea, estaba bajo la jurisdicción de Herodes. Entonces dice, esa jurisdicción no me pertenece, dice Pilato. Se lo voy a mandar a Herodes. Y le mandan a Herodes, a Jesús. Y Herodes llega a la misma conclusión que Pilato. Herodes le dice, ¿de qué te acusan? Yo no encuentro culpa. Y entonces Herodes dice, este hombre es inocente. Y para librar responsabilidad, Herodes dice, regrésenlo donde Pilato. Y así Jesús regresa donde Pilato. Y bajo ese contexto es que se da este versículo. El versículo que leímos, versículo 24, lo pueden proyectar nuevamente. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato había encontrado que Jesús era inocente y que no había culpa alguna en Jesús. Y la forma en que él encontró para librar responsabilidad era costumbre
que en la fiesta de la Pascua se soltara a una persona. Era un indulto. ¿Y por qué el indulto de una persona en la fiesta de la Pascua? ¿Ustedes recuerdan qué es la Pascua? La Pascua es la celebración de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, en otras palabras, en la Pascua se celebra la libertad de la esclavitud. Somos libres de la esclavitud. Entonces, como una manera de conmemorar la fiesta de la Pascua, siempre se soltaba, era costumbre soltar a una persona. Era un acto simbólico en el que se soltaba a una persona durante la fiesta de la Pascua. Y Pilato, como no quería condenar a Jesús, dice: esta es mi oportunidad. Tengo a uno de los presos más terribles. Viene de San Judas, Loma Linda, Camilo Ortega. Sí, se ponía en las paradas para robar celulares y amén. Anduvo por el Dimitrov, dice, Villanueva. Y entonces dice: aquí tengo a uno que es terrible, Barrabás. Y entonces dice, Pilato piensa, de seguro la gente va a querer que suelte a Jesús. Y va a querer porque Barrabás era terrible. Usted lea la Biblia, se va a dar cuenta. Barrabás se le acusaba de crímenes. A Barrabás se le acusaba de ser un tipo revolucionario. Levantaba las masas de la gente para que se levantaran en contra del imperio romano. En otras palabras, Barrabás era aquel que decía: levantémonos, vámonos contra... Era un influencer. Pero era un hombre que había también asesinado, era un tipo maleante, y entonces lo habían echado preso. Y Pilato dice: la gente va a pedir a Jesús y no a Barrabás. Pero cuando Pilato le hace el ofrecimiento a la gente: ¿a quién quiere que yo le suelte? Como la gente de cuerda, diga conmigo, la gente de cuerda. Sí, sí, sí. Cuando usted mire multitudes, la gente de cuerda, la gente grita lo que... Sí. Los líderes religiosos se metieron entre el pueblo, entre la gente, y le decía: pidan que suelten a Barrabás. Y sí, eso dice la Biblia, que los líderes religiosos incentivó al pueblo, y entonces Pilato le decía: ¿a quién le suelto? Y la gente decía: a Barrabás. ¿A quién le suelto? A Barrabás. Pero la gente lo hacía motivado por los líderes religiosos. Y cuando Jesús decía, y cuando Pilato decía: ¿y qué hago con Jesús? La gente decía: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿De qué acusaban a Jesús? En Lucas hay un versículo de Lucas 23:2, por favor, Lucas 23:2, para que ese es como un resumen que hace Lucas de qué acusaban a Jesús los líderes religiosos. A Jesús lo acusaban de 3 cosas. Ese versículo es un resumen de las 3 cosas que acusaban los líderes religiosos a Jesús. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este, hablando de Jesús, hemos hallado pervirtiendo a la nación. ¿Sabe a qué se refiere con pervertir a la nación? Pervertir a la nación es, dependiendo de la versión en la que usted lo lea, se va a dar cuenta que lo que ellos están diciendo es que Jesús era un levantamasa y que andaba diciendo: levántense contra el imperio romano. ¿Ok? Pervirtiendo a la nación, 1. Lo acusaban, número 2, y que prohibía dar tributo a César.
Y si hay algo delicado, hermano, en cualquier lugar, la finanza. Me decía una señora que estuvo en Estados Unidos presa. Yo la conocí, ya ella había salido de la cárcel, sí. Me dice ella, estuvo como unos 6 años presa, porque ella le trabajaba a una empresa que estaba evadiendo impuestos. Y ella era contadora, pero habían varios contadores, pero al final la agarraron todos los contadores. Y ella me dice, pastor, me dice, es que aquí en Estados Unidos son más duros si usted no paga impuestos a que si lo agarran con droga. Si lo agarran con droga, son suavecitos, pero si usted aquí no paga los impuestos, van con todo contra usted mismo. Y eso es en cualquier parte, hermano. Y por supuesto que en Roma también. Si usted se metía con los impuestos, y a Jesús lo están acusando de que Jesús decía que no se pagara el impuesto, cuando en la Biblia hay evidencia que Jesús dijo, dad a César lo que es de César. Y en una ocasión le dijeron, no tenemos cómo pagar el impuesto. Y Jesús dice, vaya, pesque. Tiraron, y en la boca del pez, ¿qué es lo que traía? Unas monedas. Y entonces Jesús le dice, ahora vaya y pague. Amén. Así que pague, hermano. Si usted que le debe a la alcaldía, pague. Dice entonces, 2, 1 pervirtiendo a la nación, 2 prohibiendo dar tributo a César. Y diciendo, este era lo tercero de lo que se le acusaba, y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Por qué la tercera también era mentira? Porque el sabor de las 3 acusaciones, el sabor es que Jesús se está levantando contra Roma. Y lo que están tratando de hacer ver ellos es que Jesús es un rey que se proclama como la esperanza libertadora y que venía a establecer un reino no espiritual, sino un reino humano en la tierra. Ahora le voy a preguntar a usted, ¿usted ha visto la película La Pasión de Cristo en cualquiera de las modalidades? ¿Por qué creen ustedes que a Jesús lo trataron tan duro? Nunca ha pensado, ¿por qué fueron tan crueles con Jesús? ¿Sabe por qué fueron tan crueles con Jesús? Porque a Jesús lo trataron como Roma trataba a un levantamasa. ¿O usted cree que con con el ladrón de celular lo trataban igual? Que Roma trataba igual al que se robaba la bicicleta de la esquina, al que a medianoche se le metía y se le llevaba la gallina. Roma era tan cruel con la gente que se levantaba en contra de el imperio romano. Y esa fue la razón por la cual con Jesús fueron severamente duros. Le dieron hasta más no poder. Porque el castigo de Jesús fue completamente humillante, hermano. Porque así se trataba a ese tipo de personas. 2, 3 cositas más para poder llegar hasta donde yo quiero llegar, ¿ok? Me está ayudando con el tiempo, ¿verdad, Luis? Ok. ¿Por qué fue un error para Pilato condenar a Jesús? En principio porque Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato tomó la decisión de condenar a Jesús no por convicción, sino por presión. La presión de la gente a Pilato lo hizo ceder y condenar a Jesús. ¿A qué le tenía miedo Pilato? Pilato le tenía miedo a una revuelta de los judíos. Ahora, ¿los judíos eran capaces de quitar a Pilato como gobernador? Por supuesto que no. No eran capaces los judíos de quitarle el poder a Pilato.
Entonces, ¿a qué le tenía miedo él? Él le tenía miedo a una revuelta judía y que esa revuelta judía fuera ante autoridades superiores como el César y que lo mal informaran y al darse una revuelta, él fuera quitado de su cargo. Él no estaba pensando que estos revoltosos se van a levantar y me van a quitar de gobernador, no. Pero sabía que ellos podían tener las quejas necesarias y suficientes para ir al César y quejarse, porque en la historia ya se habían dado algunos precedentes, y que el César lo quitara de gobernador. Pero Pilato sabía que él era inocente. Vea Mateo 27, 18, por favor. Solo voy a leer unos cuantos versículos, por favor, así salteado. Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia le habían. Pilato sabía muy bien que le habían entregado por envidia. Ahora mire después regresamos a Mateo, estamos en Mateo 27, después regresamos, pero vaya conmigo a Lucas 23, por favor, Lucas 23, 4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en quién. Ningún delito hallo en quién. En este hombre. Lucas 23, 15, por favor, Lucas 23, 15. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Pilato estaba más que claro que Jesús era, y el gran eso. Vaya a Mateo 27, por favor. Mateo 27. ¿Sabe lo que iba a decir, verdad? Y el gran bruto. Amén. Mateo 27. ¿Sabe por qué? Porque Dios se lo advirtió. Mire lo que dice Mateo 27, 19, por favor. Bueno, voy a leer el 18, que ya habíamos leído, y después voy a leer el 19. Mateo 27, 18 dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. Versículo 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, ¿qué le mandó a decir? No tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de... Hay que ser bruto para no escuchar a la esposa, ¿verdad? Amén. ¡Aló! A ver, ¿dónde están los casados? Por ahí dicen que el soltero es un animal, el hombre soltero es un animal incompleto. El hombre casado es un completo. Amén. A ver, póngame el versículo, por favor. Estamos en el versículo 19. Viendo Pilato, 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo. No solamente Pilato estaba claro de que Jesús era justo, sino también su mujer. Y la mujer le manda a advertir, mientras él está sentado como gobernador en el trono, la mujer le manda a decir: ¿sabe qué? No tengas nada que ver, no te metas con ese hombre, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. ¿Sabe cómo lo dice otra versión? Otra versión dice: porque he tenido pesadilla por causa de él. ¿Sabe qué le quiere decir este versículo? Implícitamente, no lo dice explícitamente, pero implícitamente, es probable que
que la esposa de Pilato haya tenido alguna conversación con Pilato. ¿Se imagina? ¿Cuántos de nosotros los casados platicamos con nuestras esposas cuando estamos acostados? Sí, ¿verdad que cuando uno está acostado empieza a hablar? Y fíjate que la fulana, y fíjate que el otro, que no sé qué. Amén. Sí. Aló. Y al final uno termina hablando solo, ¿verdad? Uno de los dos, porque de pronto el otro está. Sí, y como que uno hace el turno. Un día se duerme uno, el otro día el otro. Siempre alguien termina. Esa noche, la mujer no durmió, hermano. Y Pilato tampoco la escuchó. El error de Pilato a tomar esta decisión que cambió su historia fue porque Pilato decidió por la presión, no por convicción. Nunca tomes decisiones basadas en presión. Casate, Byron, casate, Byron, casate. No, Byron tiene. Amén, amén, amén. Por convicción, dice Byron. Hoy sí, dice. Este 24, dice Byron, yo me caso, dice, por convicción. Nada de presión. Lo quedan viendo, Byron, ¿verdad? Como que esa expresión también, Byron. Quiero leer de nuevo este versículo, por favor. El versículo que leímos, y con esto casi termino. ¿Quiere leer conmigo el versículo 24, por favor? Viendo Pilato que nada adelantaba, o sea, por mucha oferta que le hiciera Pilato, la gente era terca, sino que se hacía más alboroto. ¿Qué es lo que hizo Pilato? Tomó agua y se lavó las manos. De ahí aquel dicho nuestro: se lavó las manos como Pilato. ¿Verdad que es un dicho popular? Pilato pidió agua y le llevaron agua, posiblemente en algún recipiente, y se lavó las manos. ¿Quiere que le diga algo? Esa noche Pilato durmió con las manos limpias, pero con la conciencia sucia. Se lo repito, esa noche Pilato durmió con las manos limpias, pero con la conciencia sucia. Porque había juzgado a un inocente. ¿Cuántas veces nosotros en la vida nos hemos lavado las manos y hemos ido a la cama con las manos limpias, pero con la conciencia sucia? ¡Aló! Y la tranquilidad de la vida está no tanto en tener las manos limpias, porque lo que come, cuando le dijeron a Jesús: tus discípulos no se lavan las manos, Jesús le dice: tranquilo, que lo que entra no contamina. ¿Es lo que? Amén.com. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones requete equivocadas, incorrectas, que ante la gente quedamos bien? Porque lo que hizo Pilato fue tomar una decisión para congraciarse con la gente, para quedar bien con ellos.
Pilato quizá ni siquiera hubiera sido recordado, pero es recordado por su mala decisión. ¿Sabe usted cómo se cree que murió Pilato? Y con esto termino. ¿Sabes cómo se cree que murió Pilato? Le voy a decir la fuente. National Geographic, en sus historias, dice que aunque hay varias fuentes, la mayoría de las fuentes apuntan a que Pilato se ahorcó. Pilato no gobernó mucho tiempo. ¿Sabían ustedes que solamente gobernó 10 años, del 26 al 36 después de Cristo? Sí, cuando los gobernadores gobernaban casi de por vida, Pilato solamente gobernó 10 años. Su gobierno, a lo que más le temía, fue lo que le ocurrió. Y cuando lo mandaron al exilio, Pilato fue y se ahorcó. Por supuesto, la Biblia no lo registra la historia. Y una de mis especulaciones es que probablemente nunca se pudo lavar la conciencia. Hay gente que vive mal y que vivirá mal el resto de sus vidas, porque aunque se lavaron las manos, no se han podido lavar la conciencia. Y dice Pablo, que no hay nada mejor como estar delante de Dios y delante de la gente con una conciencia tranquila, limpia. Hermano, y sabe que lo más rico de ir a la cama, ¿sabe qué es lo más rico de ir a la cama? Sí, yo sé lo que usted está pensando, pero lo más rico de ir a la cama, ¿sabe qué es? Dormir como un niño, porque uno tiene una conciencia limpia, tranquila. El mejor aliado para una buena noche, el mejor aliado de una almohada, es una conciencia limpia, tranquila. Tome decisiones que vayan en pro de que le den limpieza de su corazón, de su alma, de su conciencia, no de las manos. Póngase de pie, por favor.